Buenos días a todos. Después de mucho tiempo vuelvo a esta casa y me siento muy contento de volver a incorporarme a los retiros de esta casa. Lo estamos grabando para transmitirlo después por YouTube y también la hermana que lo está también grabando aquí para transmitirlo después por la página que tienen ellas. Vamos a ver. Para los que no conocen esta casa está a casi 40 kilómetros de Cáceres, capital. Esta es una casa de espiritualidad que se llama la Viña de la Cruz. Un lugar donde podemos venir a retirarnos, a tener ejercicios espirituales, y es regido por las hermanas franciscanas Asociación Nuestra Señora de los Ángeles, que si no me equivoco el día 2 celebraron su día, ¿no? Es así, ¿no? El día 2 fue Nuestra Señora de los Ángeles. Yo lo celebré de una forma un poquito especial con la gente de Costa Rica, que tengo un grupito de WhatsApp en Costa Rica, que esa es la patrona de Costa Rica, la Virgen de los Ángeles. Y le expliqué un poquito todo lo de la porcíncula, todo eso lo estuve explicando a ellos, ¿no? Ellos conocían la historia de su Virgen, ¿no? Pero no conocían la relación que hay con la Virgen de los franciscanos, ¿no? De los franciscanos. Bien, esta yo creo que ha sido la primera vez, lo digo sin ningún afán inquisitorio ni nada de eso, ¿no? Pero creo que ha sido la primera vez que le he dicho a las hermanas y me han hecho caso, porque siempre me dan el tema a dar en los retiros, ¿no? Muy bien, pues esta vez le he dicho, ¿y por qué no damos el retiro sobre San José? ¿Por qué? Y me dijeron que sí, lo cual me alegro mucho, ¿no? Si me hubieran dicho otro tema, pues damos otro tema y ya está. Pero este era un tema que yo tenía ganas de darlo, porque poquito a poco se nos iba pasando este año dedicado a San José, porque estamos celebrando el 150 aniversario del nombramiento de San José como patrono universal de la Iglesia. Y digo, bueno, que se nombró, empezó el año, me parece que fue el 8 de diciembre, si no me equivoco. Y llevamos ya medio año, ¿no? Entonces ya convenía tener un retiro sobre San José. Y esa era la idea, tener este retiro sobre San José. Muy bien. Vamos a hacer un decálogo, o sea, 10 ideas sobre la carta que ha escrito el Papa Patris Cordes, el Papa Francisco, que quiere decir corazón de padre. Qué nombre, qué título más bonito tiene esta carta que ha escrito el Papa. Vamos a ver. Vamos a ver un poquito las circunstancias, ¿no? Las circunstancias históricas, que eran el patrono de la Iglesia, este nombramiento que le hizo el Papa Pío IX a San José, lo hace en una época, hace 150 años, y lo hace en una época que en Europa había grandes convulsiones. En Roma se instaura la República, asaltan el Palacio Quirinal, que era donde entonces vivía el Papa, y el Papa tuvo que huir disfrazado de médico, para que vean la situación en que estaban entonces en la Iglesia en general. En Francia estaba la Ilustración francesa y se va creando un clima anticatólico en toda Europa. En España tenemos el liberalismo y la desamortización, o sea, unas ideas que se van extendiendo por toda Europa. Y entonces el Papa, sabiamente, se da cuenta de que en esos momentos tan difíciles por los que está atravesando la Iglesia, necesitamos un protector. ¿Y qué mejor protector en la Iglesia que San José? Que se encargó de proteger a Jesús contra la tiranía de Herodes. Como saben, lo que pretendía Herodes era acabar con Jesús. Y San José le protege, asesorado por el ángel en sueños,
y se va a Egipto. Y así lo protege. Bien, pues vamos a desmenuzar un poquito esta carta. Se pueden desmenuzar muchas más cosas, ¿eh? Yo voy a decir 10 ideas de la carta, pero se pueden decir muchas más, ¿eh? Una carta de esta da para muchísimo. Yo voy a decir 10 ideas, pero bueno, que cada uno puede sacar muchísimas más ideas. Se podría dar incluso un segundo retiro con más ideas sobre San José, sin duda ninguna. Dice, primera idea, dice el Papa Francisco que después de la Virgen María, ningún santo ocupa un lugar tan importante en el magisterio de la Iglesia. Ya esto es bastante importante. Ningún santo en el magisterio de la Iglesia ocupa el lugar que ocupa San José. O sea, al santo que más le ha dedicado el magisterio de la Iglesia, con encíclicas, con cartas, con exhortaciones, con homilías de los papas, ha sido a San José. Y, por supuesto, tiene una explicación. Quizás nosotros podamos no darle la suficiente importancia a San José. De hecho, lo digo así como anécdota, pero a lo mejor pasa también en más parroquias. De hecho, en mi parroquia, la encargada de San José, la que lleva la mayordomía de San José, se queja que es un santo que está bastante olvidado. Y de hecho, pues hay que darle un poquito la razón. Al lado de San José, ¿sabéis quién está? San Antonio de Padua. No tengo nada, hermana, contra los franciscanos, ¿eh? Que es un santo que quiero muchísimo. Pero el otro día di un retiro aquí que llegan las de Malpartida. Recordaré que di un retiro y entre ellos puse a San Antonio de Padua, un santo que me encanta. Pero en mi parroquia se le tiene más devoción a San Antonio de Padua, por lo que se ve, que a San José. Y muy lógico no es, porque San José es el santo más grande que tenemos. ¿Más que los apóstoles? Sí, más que los apóstoles. ¿Y por qué? Porque en un santo lo que tenemos que ver es la cercanía con Jesús. Y San José, más cercanía que tuvo con Jesús, no la ha tenido ninguno de los apóstoles. Porque San José convivió con Jesús, o Jesús convivió con San José, desde pequeñito. ¿Cuántas veces le tocaría, me imagino, cambiarle los pañales San José a Jesús? Pues seguramente en más de una ocasión. Y en muchísimas ocasiones le cogería en sus brazos, le besaría, le abrazaría, le secaría las lágrimas cuando llorara, porque de niño, para pedir comer, tendría que llorar el pobrecillo. Jesús fue un hombre como nosotros, con todas las limitaciones y necesidades pues, que tenemos nosotros. Era Dios, pero también era hombre, totalmente hombre. Y fue niño, fue bebé, fue pequeñito. Todas esas cosas las tuvo que vivir y las vivió profundamente San José. O sea, si medimos la grandeza de un santo por la cercanía que tiene con Jesús, como San José nadie. O sea, San José es el santo más grande de todos los santos. Sí es verdad que no es como la Virgen María, que la Virgen María ya nació sin el pecado original. San José nace, por supuesto, con el pecado original. Pero sin duda ninguna que el Señor les concedería unas gracias grandísimas a San José, pero grandísimas, porque iba a ser el custodio del Redentor. Después hablaremos de eso. El custodio del Redentor. O sea, San José tenía que tener una grandeza inmensa. Insisto en esto para que caigamos en la cuenta de la grandeza de San José. Le podemos tener devoción a muchos más santos, pero es que San José tenía que ser un santo que todos le teníamos que tener devoción, todos, absolutamente todos, por la grandeza de San José. Hay un detalle importante y es que todos los grandes santos, todos, los grandes santos que hemos tenido en la Iglesia, todos han sido muy devotos de San José. Ahí tenemos, por ejemplo, una Santa Teresa, San Agustín, Santo Tomás, todos.
Todos han sido grandes devotos de San José. Santa Teresa decía de él que todo lo que le había pedido a San José, todo se le había concedido. O sea, la grandeza de San José no la podemos imaginar realmente. Y es normal, porque iba a ser el custodio del Redentor y que el Señor le adornara con todas esas inmensas gracias que le adornó. Por eso, en este primer punto del Decálogo, para que enlace las que acabáis de llegar, estamos todavía en el primer punto del Decálogo, es que el santo que la Iglesia le ha dedicado más documentos en el magisterio es a San José, al que más le ha dedicado en el magisterio de la Iglesia. Pío IX le nombró patrono de la Iglesia, Pío XII patrono de los trabajadores, y San Juan Pablo II escribió la exhortación apostólica Redentoris Cultos, el custodio del Redentor. Y ahí San Juan Pablo II dice verdades, las iremos viendo después, en la segunda charla, impresionantes. Porque tenemos muchas ideas, lo iremos viendo después a lo largo del retiro, equivocadas con respecto a San José. Muy equivocadas. Se han predicado, lo voy a decir así claramente, se han predicado verdaderas tonterías de San José. Lo iremos viendo después en el retiro. Quiero que nos quede hoy una idea muy clara de la misión de San José y su función en la Iglesia y de lo que era, porque al pobrecillo muchas veces no le hemos representado lo que realmente era San José, por traducir mal la Biblia, por toda una serie de cosas. Todo eso lo veremos después en la segunda charla. Dice el Papa que algo que hemos aprendido en esta pandemia y de San José, dice el Papa, nuestras vidas están tejidas y sostenidas por personas comunes y corrientemente olvidadas. Repito el texto del Papa. Nuestras vidas están tejidas y sostenidas por personas comunes y corrientemente olvidadas. Creo que en la pandemia nos vino bien para valorar las personas que continuaron trabajando. Los camioneros, los pobres que lo pasaban mal, porque no tenían ni siquiera un lugar donde parar para ir al baño, ni para comer, ni nada, porque estaba todo cerrado. Y ahí estaban ellos trayéndonos la comida y los alimentos. Los ganaderos, los agricultores. Hubo mucha gente que no paró. Y en la Iglesia hubo algunos que tampoco paramos. Es verdad que las iglesias estaban cerradas, pero es verdad que hicimos algo grande. Después hablaremos de la creatividad, que fue meternos en las casas, a través hoy de los medios telemáticos que tenemos ya muchos medios telemáticos. O sea, que dependemos unos de otros. Y dependemos de esas personas comunes y corrientemente olvidadas. Me decía una vez un secretario en un ayuntamiento, en un pueblo, él se enfadaba mucho porque la gente le decía: es que usted vive de mí, usted vive de mis impuestos. Y le decía al secretario: toma, y todos vivimos de todo, y tú tienes una panadería y tú vives gracias a que yo te compro el pan. Es que dependemos todos unos de otros, porque somos sociales. Que en la Iglesia decimos también otra palabra más bonita: somos hermanos, formamos una comunidad y dependemos todos unos de otros. Dicen, ahora con esto de la pandemia, lo he escuchado muchas veces, pero no estoy muy de acuerdo. Totalmente. Dicen, la pandemia ha sacado, sobre todo al principio decían la gente, va a sacar lo mejor de cada uno de nosotros. No estoy muy de acuerdo, porque la pandemia saca lo mejor y saca lo peor. O sea, la pandemia saca lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Dicho de otra manera, cualquier circunstancia difícil que nos encontremos en la vida va a sacar lo mejor de cada uno
y lo peor de cada uno. O sea, dicho de otra manera, va a sacar lo que hay en nuestro corazón. El otro día una poeta en Arroyo, que se ha dedicado a escribir un libro de poesía en plena pandemia, me ha dicho que le haga el prólogo del libro, ¿no? Y se lo he hecho. Y le contaba esto. También saca lo peor. ¿Por qué mucha gente dejaban agotados los supermercados al principio, que se creían que nos íbamos a quedar sin azúcar, sin papel higiénico? Se ve que el papel higiénico es una urgencia grandísima, ¿no? Porque se quedaba agotado. ¿Y por qué lo quedas agotado? ¿Por qué no compras para ti y piensas en los demás? Porque estás pensando en ti mismo. Porque estás sacando el egoísmo que llevas dentro. ¿Y por qué esos puñetazos y esas peleas a un conductor en el autobús porque le diga que te pongas una mascarilla? Simplemente por eso. O sea, la pandemia, y ha habido personas que han sido muy generosas, dando de comer gratuitamente, gente con restaurantes, dando de comer gratuitamente a las personas que con la pandemia se quedaban sin trabajo y no eran que vivían al día y no eran capaces de mantener a su familia. O sea, la pandemia ha sacado lo mejor y lo peor de cada uno. O sea, ha sacado lo que cada uno lleva en el corazón. Y la pandemia ha puesto muchas cosas boca arriba. Muchísimas cosas. Y vamos con el siguiente punto. La figura de San José, el siguiente punto ya es el tercero. Revalorizar la figura de San José, nos dice el Papa, puede ayudarnos a romper rutinas. A veces entramos en nuestra vida espiritual en un estilo un poquito acomodado y caemos en la rutina. Y muchas veces nos falta la suficiente profundidad en nuestra vida espiritual. ¿Toca hacer esto? Pues lo hago. Y lo hago mecánicamente. ¿Toca ir a misa? Bueno, voy a misa. ¿Toca rezar por la noche antes de acostarme? Rezo. ¿Toca ir a un retiro? Voy a un retiro. Pero lo hago un poco, digamos, de una forma mecánica. Y esto tenemos que hacerlo siempre como algo nuevo. Porque realmente es así. Cada momento que vivimos en la vida es un momento irrepetible. Cada momento que vivimos en la vida es algo que no se vuelve a repetir. Que lo vivimos solamente una vez en la vida. Y volvemos a la pandemia. Hoy va a salir el tema de la pandemia con frecuencia. La pandemia, también otra de las cosas que ha sacado a relucir es la rutina que teníamos en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual. Me contaban un caso al principio de la pandemia, ya cuando ya nos dejaron salir, ya podíamos salir, ya abrieron los bares, ¿no? Pero aún estábamos dispensados de ir a misa. No sé si la dispensa se quitó por finales de junio, por ahí más o menos, ¿no? Y las iglesias me parece que se abrieron el 11 de mayo, ¿no? Y me contaba una persona que decía que iba a misa y se encontró con una amiga. Y le dijo, venga, vamos a tomarnos un café. Y le dice, no, que ya es la hora de la misa y voy a misa en Cáceres, ¿no? Y dice, ¿cómo que vas a misa? Le dijo le utilizó esta palabra. Si estamos perdonados ahora. Quiere decir dispensados, ¿no? Y dijo, estamos perdonados, estamos dispensados. O sea, ella como estaba dispensada, no iba a misa. Pero sí iba a tomarse el café al bar. Y esto ha pasado muchísimo. Y sigue pasando todavía. Porque claro, ¿qué ha pasado? Si nuestra vida no era algo, lo hacíamos un poquito por rutina, y no habíamos entrado en que la Eucaristía y muchas cosas que hacemos, ¿no?, en nuestra vida espiritual es un auténtico y un verdadero encuentro con Dios, si no hemos entrado en esa dimensión de encuentro personal con el Señor, y lo veo como una rutina, un cumplir con mi Dios, algo porque está mandado, claro, llegan estas cositas que son un poquito, que ponen a prueba nuestra fe,
y nuestra fe hace agua por todas partes. Y os digo una cosa, nos va a costar mucho levantar esto en la iglesia, Os pongo un detalle de mi pueblo. Perdóname, Rosa, que hable un poquito de nuestro pueblo y no lo quede muy bien. Este año, a mí los niños no han venido a misa. Yo al principio dije, bueno, no corramos riesgos, ¿no? Pero había alguna profesora que le decía, bueno, ¿y por qué no van los niños a misa? Le decían en clase a los niños, a las madres se los decía, ¿no? No, porque ahora está el COVID, esa es la palabra que utilizamos. No es que hay COVID. Se ha abierto la piscina y está hasta arriba de niños. Ya no hay COVID. Verás como cuando empiece el curso y la catequesis y la misa y todo, verás como hay COVID otra vez. Funcionamos así. Y si funcionamos así con los niños y los padres están educando a los niños así, y los adultos también vamos teniendo esas ideas, y nos vamos ahí echando para atrás con la excusa del COVID. La excusa del COVID a muchos le ha venido bien para un montón de cosas. Yo es que mucha gente depende de mí. Entonces yo por eso no me puedo arriesgar. Sí, hay gente que dice, depende mucha gente de mí, no me arriesgo, no voy a misa, no hago nada de esas cosas, pero, sin embargo, ha habido gente que se ha entregado. ¿Qué habría pasado si muchos no se hubiesen entregado? Conozco ahora mismo un caso, no voy a decir el lugar. Una persona se pone una tía mala, no sabía que tenía COVID, fue a atenderle con todas las medidas de seguridad y tenía COVID y ella se contagió. Lo pasó muy mal, pero salió adelante. Y esta persona es de alto riesgo, Tiene 2 hijos. Bueno, pues los hijos no son muy grandes, son pequeñitos ahora, son niños. Se contagia a su hermana. Son varios hermanos. Tienen un grupo de WhatsApp. Lo ponen allí. Ninguno quiere ir a atender a la hermana pequeña con 2 niños, uno me parece de 3 años y el otro de 6 años o por ahí. Ninguno quiere ir a atender a la hermana, que vive separada. Ni el exmarido va a atender a los niños, ni ninguno de los hermanos va a atender a los niños. Todos escurren el bulto, todos. Cualquiera va. Que nos contagiemos. Esta hermana ha estado realmente mal. Si no lo hubiera atendido esta, se habría muerto, pero sin duda ninguna. Se habría muerto, vamos. Porque no quería ir al hospital, tuvieron que llevarla al final al hospital, tuvieron que poner oxígeno, tuvieron que hacer un montón de cosas. Si no hubiera sido atendida por esta persona, habría muerto. O sea, vuelvo a lo que decía antes, esta pandemia saca lo mejor y lo peor de cada uno de nosotros. Pero también saca a relucir esas cosas que hacíamos por rutina. Entonces, examinemos un poquito nuestra vida porque en más de una ocasión hacemos las cosas por rutina. Entonces, que eso lo examinemos bien. Vamos con el 4º punto de este decálogo. Dice el Papa que revalorizar la figura de San José nos puede ayudar a romper rutinas y levantar miradas. O sea, el 4º punto de este decálogo es levantar miradas. San José es el hombre de los sueños. Yo alguna vez en alguna homilía, no se me enfaden, hermana, he dicho con cierta gracia que San José estaba todo el día durmiendo. Porque es que todas las revelaciones que le hacen son siempre cuando está durmiendo. Tenía que tener un sueño buenísimo. Estaba todo el día durmiendo. Entonces San José es el hombre de los sueños. Dice el Papa Francisco de San José. Era un hombre concreto, pero con el corazón abierto. El hombre de los sueños, pero no un soñador. No es lo mismo ser un soñador que tener sueños. San José tenía los pies sobre la tierra, pero estaba abierto. Dice el Papa que no perdamos la capacidad de soñar, porque soñar
es abrir las puertas al futuro. Es abrir las puertas al futuro. Es abrir las puertas a la esperanza. Y pone el Papa el ejemplo de los jóvenes. Dice él que son descarados en el soñar. Y es verdad, a mí me asombra mucho la gente de joven de ahora, las inquietudes, los proyectos que tienen, se van al extranjero, no les importa estarse allí un montón de tiempo trabajando, lo que sea. Tienen esa capacidad de soñar. El que no sueña, el que no aspira, decía un sacerdote, decía y esto es un poquito triste, de las personas que estaban en residencia de mayores, decía él, y no le faltaba mucha razón, ¿no?, que estaban esperando la muerte. Cuando una persona tiene sueños a la edad que sea, pues tiene inquietudes. Este sacerdote que me contaba eso, él estaba escribiendo un libro. En cambio, personas que iban a ver a la residencia de mayores recién entrada, dicen, es que aquí lo tengo todo hecho, aquí no tengo que hacer nada en todo el día, aquí me levanto y lo tengo todo hecho. Si quieres lo tienes todo hecho. Si no, puedes hacer multitud de cosas. Orar, rezar, hacer cosas por los demás, colaborar en la residencia también, haciendo alguna cosita. Se pueden hacer multitud de cosas. Pero tenemos que estar siempre abiertos, tener proyectos, tener esperanzas. Yo siempre he tenido algo entre manos, siempre. Aparte de lo que es en sí, digamos, mis obligaciones en la parroquia, pero siempre he tenido alguna cosa entre manos, ¿no? Una vez he sido a lo mejor colaborador, cosas así, digamos, por mi cuenta, ¿no? Una vez he sido colaborador en Radio María, otras veces en otro tipo de cosas. Siempre he tenido alguna cosa entre manos. Y esto es importante. Que sí, que tenemos que hacer cosas por obligación, pero que también tengamos esa inquietud de estar siempre abiertos a hacer nuevas cosas. Que tengamos siempre sueños. Que tengamos esa capacidad de soñar, como los jóvenes. Que no nos hagamos adultos en este sentido, ¿no? Que tengamos siempre esa capacidad de soñar. Mirad, hay dos formas de mirar el reloj. Y os lo digo por propia experiencia. Que esto es muy indicativo si lo que estamos haciendo nos está gustando o no nos está gustando. Cuando yo trabajaba en la construcción, trabajamos 9 horas diarias, sobre todo las horas de por la tarde, yo hacía esto. Todavía 2 horas. Todavía 1 hora. Media hora todavía hasta que acabe. En cambio ahora, y no os miento, madre mía, pero se me pasa la mañana y no he hecho esto, se me pasa la tarde y no he hecho lo otro, se me pasa la noche y no he hecho lo otro. ¿Qué diferencia de ver el tiempo? Lo grande, lo importante es que estamos viendo el tiempo así. Se me pasa el tiempo y aún no he hecho esto, no he hecho lo otro, no he hecho aquello. Ahora, si estamos esperando a que pase el tiempo porque se nos hace muy largo, ¿cuántas personas veo muchas veces sin saber qué hacer, aburridos durante el día? Ay, es que no sé qué hacer, voy a hacer esto para entretenerme, resulta un poco triste, ¿no? Señal de que no hay muchos sueños, no hay muchos proyectos, no hay muchas inquietudes en la vida. Cuando miramos el reloj diciendo, falta esto y aún no he hecho un montón de cosas, eso es buena señal, ese es buen signo. Ahora se dice, ¿cuánto falta para que, voy a poner un ejemplo, cuánto falta para que acabe el retiro, pero que no digáis ninguno? Mala señal sería, ¿cuánto falta para que acabe la misa? Cuando estamos así, mala señal. Hay un santo, no me acuerdo ahora mismo quién era, que se pasaba 7 u 8 horas rezando en oración y cuando le decían, se acabó de rezar, venga, que hay que hacer otras cosas, se iba el pobre con unas penas muy grandes. ¿Por qué? Porque estaba a gusto. ¿Qué nos pasa en las iglesias? No sé de dónde ha salido por algunos la norma esa de que la misa tiene que durar media hora, no sé de dónde ha salido eso, ¿no?
Y si pasa media hora parece como que le está robando tiempo, ¿no? Pero es que después los ve que salen a la puerta de la iglesia y en el atrio se ponen a hablar y se tienen otra media hora tranquilamente hablando. Dice, ya las prisas que tenían. Recuerdo una vez es una de las peleas que tenía con la pobre hermana cuando estaba en Arroyo, ya se fue ya por edad, tuvo que ir a una residencia ya de mayores, de la congregación, ¿no? Y ella rezaba el rosario, pues siempre tiene una pelea con ella. Nunca empezaba la hora, nunca empezaba la hora. Y me llegaba allí con los purificadores, hermana, deje los purificadores, vaya a rezar el rosario, que es la hora, sobre todo los sábados, a ver si podemos empezar la misa a las 8 en punto. Llegaba una, hoy no escuchó la misa. ¿Y por qué no escuchó la misa? Pues porque esa monja ha empezado tarde el rosario y yo cuando he llegado todavía estaba con el rosario. Yo venía nada más que a la misa y me ha hecho estar ahí 5 minutos de rosario. Y me he cogido tal enfado que no escucho la misa. Tampoco eso. Es que algunas veces actuamos de rácanos con Dios. Qué rácanos somos algunas veces con Dios. Pues nada, que tengamos muchos sueños en la vida. Y el punto ya quinto, revalorizar la figura de San José, hemos dicho, nos ayuda a romper rutinas, a levantar miradas, a tener sueños, y esta es la quinta, a impulsarnos a la oración. Punto quinto de este decálogo. Para escuchar a Dios hay que estar en silencio. Y no solamente ese silencio material, que aunque nos puede costar mucho, es relativamente fácil. El difícil es no estar en silencio, sino hacer silencio interior. Aquí podemos estar en oración ahora y podemos estar pensando. Ay, la comida, ¿cómo estará la comida? Ay, la que he quedado sustituyendo, vosotros habéis quedado sustituyendo a un familiar para cuidar a vuestra madre, ¿no? Ay, lo estará haciendo bien, no lo estará haciendo bien. Tenemos una cantidad de preocupaciones que muchas son legítimas, ¿no? Es normal, es señal de que amamos, de que somos responsables, de que nos preocupamos, ¿no? Pero no acabamos de hacer ese silencio en nuestro interior. Nos cuesta mucho hacer ese silencio en nuestro interior. ¿Por qué? Porque nos estamos acordando constantemente de cosas que tenemos que hacer. Alguien dijo, el que ora habla a Dios. Y el que lee la Biblia es Dios quien le habla. Para que veamos la importancia que tiene que leamos la Biblia. Y que leamos la Biblia en una actitud de oración. Sobre todo el Evangelio. Yo aconsejo mucho que leamos el Evangelio de la siguiente manera. Con 2 marcadores, 2 estampitas, lo que queramos poner ahí. Una, por una lectura, digamos, continua del Evangelio, y otra, una lectura más meditativa, reposada, que vaya calando en nosotros, que el Señor nos vaya hablando. Decía Santa Teresa, cuando hacía oración, que para hacer oración hay que aburrirse, y eso es lo que no estamos dispuestos a pasar, ¿no? Decía, yo cuando iba a la oración me aburría tanto que me ponía a contar las baldosas del suelo. Dice, después ya me ayudaba con un libro, y leía un libro, y cuando leía el libro iba entrando en oración. Dice, y llegaba ya un momento en que solamente abrir el libro ya entraba en oración, ya entraba en la presencia de Dios. Yo, mi consejo, y no creo que me equivoque mucho, es que leamos libros escritos por los santos. Está muy bien que leamos cualquier autor, ¿no? Pero los que están escritos por los santos, es que se nota esa cercanía que ellos tienen con Dios. Se nota la acción del Espíritu en ellos. El lunes que viene vamos a celebrar a Edith Stein, una santa que realmente admiro. Tenemos 3 patronos en Europa, Santa Catalina de Siena, Edith Stein y Santa Brígida, que celebramos hace muy poquito. 3 copatronas, 3 mujeres copatronas en Europa.
Pues el lunes celebramos a Edith Stein. Edith Stein fue una persona muy buscadora, buscó muchísimo a Dios. Ella era judía, su madre era católica, su madre un ejemplo impresionante, y después llegó a hacerse incluso carmelita. Y Edith Stein se convierte, ¿sabéis cómo se convierte? Leyendo la vida de Santa Teresa de Jesús, el libro de su vida. ¿Por qué? Porque ahí hay tal cercanía con el Señor, tal unión con el Señor. Lo expresan también, que te pones a leer un santo, San Juan de la Cruz, Santa Teresa, San Juan de Ávila, San Agustín, y es que uno entra en esa unión, en esa comunión con el Señor. Otra cosa ya los libros que escribamos nosotros, ¿no? Pero cuando está escrito por los santos, incluso si son biografías, a ser posible que sean biografías de un santo hablando de otro santo, o que sea una autobiografía de un santo. Eso nos ayuda, ya digo, un montón. Pues es muy importante el silencio. Hay una cosa muy curiosa de San José, que es, digamos, excepcional en la Biblia. Os pago una comida en la Torre de Sande de Cáceres si me encontráis alguna palabra de San José en la Biblia. Os pago una comida, ¿eh? Fijaros que... A buscar. Fijaros el sitio donde os pago la comida, ¿eh? No creo que encontréis ni una sola palabra de San José en la Biblia. Curioso, ¿eh? Que tenemos palabras por ahí de los profetas, de los fariseos, de todo el mundo. Y de San José, el custodio del Redentor, no tenemos ni una palabra. Es muy llamativo eso. Tal vez Dios lo permitiera para enseñarnos la importancia que tiene el silencio. San José para nosotros es modelo de vida interior. San José nos enseña a confiar, nos enseña a sufrir, nos enseña a callar, nos enseña a estar en silencio, pero siempre amando. Esto es lo grande y lo importante de San José. Vamos con el punto 6 de este decálogo. San José sirve a Dios con el don completo de sí mismo. Somos expertos en ofrecerle a Dios cosas. Le ofrecemos, y está bien, yo no digo que no, le ofrecemos nuestro tiempo, nuestras capacidades, algún sacrificio, pero muchas veces son cosas puntuales. Y San José lo que hace es ofrecer su vida entera, el don total de sí mismo. Se entrega a Él totalmente se pone en las manos de Dios. ¿Estamos nosotros dispuestos a entregarle toda nuestra vida y toda nuestra persona al Señor? Hablamos mucho de consagración. Yo también lo hemos hecho ahora allí en mi parroquia, ¿no? Pero la consagración es eso, que te entregas totalmente a Dios. Hay que te dice seguida con mucha libertad, así muy rápidamente, no, yo ya me consagré a la Virgen. Sí. Consagrarse a la Virgen significa que te entregas, pues en realidad es consagrarse a Dios por medio de la Virgen, ¿no? Pero es que te entregas totalmente a Dios, que pones toda su vida en sus manos, que no te reservas nada. Esa es la auténtica consagración. Si la consagración es algo muy grande, la consagración es algo importantísimo, pero cuando la hacemos de verdad, cuando nos entregamos. ¿Recordáis? No sé si estuviste alguno de vosotros que hizo un retiro para la consagración, ¿no? Dediqué un retiro entero a lo que es la consagración, ¿no? A Jesús por medio de la Virgen María. Pero la consagración es eso, que nos entreguemos totalmente, que no nos reservemos nada, porque somos muy dados enseguida a reservarnos cosas. Incluso hay muchas cosas en nuestra vida que nadie sabe, que las tenemos ahí calladas y que están ahí un poquito ocultas, ¿no?
que esa no se las hemos entregado al Señor, ¿no? No, esto me lo he reservado. Sí, me veréis hacer actividades pastorales, hacer esto, tal, pero tengo por ahí algunas cositas en mi corazón que nadie sabe, que las tengo ahí calladitas, que las tengo ocultas, pero esa no estoy dispuesto de alguna manera a que el Señor sane eso en mi vida. ¿Por qué? Porque estoy a gusto conviviendo con esa imperfección, con ese defecto, con lo que sea, ¿no? Y lo tengo ahí escondidito, ahí calladito, que no sabe nadie, pero que sí lo sabe Dios. Y eso no estoy dispuesto a entregárselo al Señor. Y a lo mejor son cosas que están mal, pero no estoy dispuesto a que el Señor me las sane. Estoy muy a gusto ahí con ese apego, con esa tendencia, con lo que sea, ¿no? Y también eso tenemos que ponerlo en manos del Señor. Eso sería la auténtica consagración, ¿no? Eso sería entregarnos totalmente al Señor. ¿Qué es lo que hace San José? Se entrega completamente al Señor. Bueno, y ahora vamos entrando ya en puntos un poquito más difíciles, a ver si soy capaz de explicarlo bien. Punto séptimo. San José es un reflejo del rostro paterno de Dios, cuya característica es la ternura. Vamos a hablar ahora bastante en este retiro de la ternura. Vamos a explicar un poquito qué es la ternura. Podemos tener una relación profesional con Dios. Él está en el cielo, yo estoy en la tierra y procuro tenerle contento. Realizo actos para tener contento a Dios. Como decía una vez una persona en una parroquia, yo hago esto y lo otro y aquello para cumplir con mi Dios. Es una forma de tenerle contento. En el fondo, tengo a Dios como alguien del que dependo. Tengo a Dios como alguien del que necesito. Pero le falta una relación de amor tierno con el Señor. Y San José es modelo en eso. San José es modelo en eso. San José nos enseña que el amor tiene un apellido. Y ese apellido del amor es la ternura. El amor tiene un apellido que se llama la ternura. Digamos que es un paso más del amor. Amar con un corazón tierno a Dios. En español tenemos una palabra muy bonita. A ver, las casadas y las célibes. ¿Utilizáis mucho la palabra cariño? La palabra cariño es la versión sensible del amor. Qué bonito. La palabra cariño es la versión sensible del amor. Cuando el amor repercute en nuestra sensibilidad, cuando el amor entra en el terreno de la intimidad. ¿A quién le decimos cariño? A una madre, a un hijo, aquí no veo ninguna así joven, a tu chico, a tu chica, le decimos cariño. Es esa versión sensible, cercana, entrañable del amor. Y por eso le decimos cariño a estas personas. O sea que el cariño no solamente se lo damos a nuestros padres, a los hijos, al novio, a la novia, pero también deberíamos dárselo a Dios. Amar a Dios con esa ternura, que he dicho que la ternura es un apellido del amor. Amar con esa ternura, con ese cariño. Y el Papa Francisco dice que San José es maestro en esto, porque en la figura de San José vemos la ternura de Dios a su Hijo Jesús.
Porque nosotros, ¿habéis visto alguna persona, se puede dar, pero muy poquito, que se convierta, que crea en Dios leyendo la Biblia? Normalmente no. Muy difícil. La gente se convierte viendo el amor de Dios en personas. Cuando una persona entregada, cuando una persona enamorada de Dios, es cuando ve el amor de Dios. Porque esa persona lo manifiesta en el amor a los demás, en su culto a Dios, en la entrega a los demás, y ve en esa persona representada el amor de Dios. Pues en San José vemos la ternura de Dios Padre representada a su Hijo en esta vida terrena cuando el Señor estuvo aquí en la tierra. Jesús ve el amor del Padre representado en San José. San José es expresión del amor y de la ternura de Dios. Para que veamos el papel tan importante que tiene San José. Y eso es algo que también tenemos que vivir nosotros en esa relación con Dios. Recuerdo en cierta ocasión, hace muchísimos años, estábamos en el seminario haciendo unos ejercicios espirituales y había un seminarista, la verdad es que era un santo. ¿Sabéis cómo le llamábamos? Y esto va a salir en YouTube. Le llamábamos Pedrito el Bueno, porque es que era de esta persona buena. Pero tenía, claro, esos detalles de delicadeza que algunos dirán, bueno, no, hay detalles que son expresivos. En todos los ejercicios espirituales, estuvimos fijando un poquito, ¿no? Nada más que se le ocurrió a él, se encargó de que el Santísimo siempre tuviera flores frescas. Parece que no, pero son detalles de ternura, de cariño, de amor. A lo mejor a los demás, bueno, pues si no tiene flores, bueno, está el Santísimo, que es lo importante, decimos, ¿no? Pero es que estas personas que tienen esa alma, esa sensibilidad, esa delicadeza, también desciende esa delicadeza y sensibilidad a esos detalles con el Señor. Y no me digáis aquí que soy la mayoría mujeres, que a las mujeres os encantan. Me acuerdo en cierta ocasión haciendo unos ejercicios, cursillos de cristiandad, pues también soy cursillista, hermana, haciendo unos cursillos de cristiandad. Y salía el tema, porque me parece que una que había cumplido años, no sé qué, en los cursillos de cristiandad le llevaron un ramo de flores. Se puso la otra más ancha, más contenta. Pero es que el comentario de la mayoría de las chicas que había allí eran gente joven, ¿no? Los que estaban haciendo los cursillos de cristiandad, ¿no? Y la mayoría de las chicas, el comentario que decían es, a mí nunca me han regalado flores. Como diciendo, ojalá y me regalaran flores, que sí que es algo que no tiene, digamos, una utilidad práctica, pero es todo lo que lleva, todo lo que simboliza, ¿no? De cariño, de ternura, de amor, ¿no? Y esto lo tienen esas almas delicadas. Punto octavo. En San José aprendemos a aceptar nuestra propia debilidad. Y eso no es fácil, ¿eh? No es fácil aceptar y asumir nuestras propias debilidades y limitaciones. Pero lo importante es que esas debilidades, esas limitaciones, las pongamos en manos de Dios. San José, de alguna manera, esto hablaremos mucho en la segunda charla, se siente un poquito asustado porque para él aceptar la paternidad sobre Jesús equivale a arrogarse, a apropiarse. Él tiene un poco la conciencia como que si estuviera usurpando algo que él no se merece. Esa es un poquito la conciencia que tiene San José. Dice el Papa, muchas veces pensamos que Dios se basa solo en la parte buena y vencedora de nosotros, cuando en realidad la mayoría de sus designios se realizan y pasan a través de nuestra debilidad. Los santos, cuando más
fructíferos han sido en sus debilidades y limitaciones. Tenemos a santos que han pasado toda la vida, que le hablamos el tema de la enfermedad, ¿no? Que se han pasado toda la vida con una enfermedad y muy limitados por esa enfermedad, pero han sabido aceptarla, asumirla y ofrecérsela al Señor. Y ahí, ofreciendo esa enfermedad, ofreciendo esa cruz, cuando la han hecho de verdad, de corazón, han conseguido cosas grandísimas. Claro, esto nos cuesta mucho entenderlo. Ojalá yo estuviera bien, estuviera de maravilla para poder ir y trabajar por Dios y anunciar el Evangelio, irme a las misiones y hacer no sé cuántas cosas. Pues Dios muchas veces te permite esas limitaciones y esa debilidad. San Pablo, en la segunda carta a los Corintios, San Pablo era un poquito peleón, ¿no? Y está ahí peleando, polemizando contra lo que él llama los superapóstoles, que eran personas que tenían que predicar muy bien, que tenían que llevarse a la gente de calle predicando, ¿no? Y San Pablo los llama con un cierto rin-tin-tin superapóstoles. Y dice, bueno, vosotros presumiréis de todas esas cosas, esos dones tan grandes que Dios os ha dado. Porque encima atacaban a San Pablo. Y dice San Pablo, yo voy a presumir de mi debilidad. Yo voy a presumir de mi debilidad. San Pablo, no sabemos exactamente lo que era, él lo llama aguijón, lo llama en otras ocasiones un emisario de Satanás. San Pablo tenía algo que era una limitación bastante grande. La pena es que no sepamos, los que somos un poquito curiosos, que no sepamos qué es lo que tenía exactamente. O sea, lo mismo era un defecto a la hora de predicar, no sé, algo tenía. Y San Pablo le pide al Señor en muchas ocasiones, Señor, quítame esto, por favor, quítame esta limitación, que estos superapóstoles se reían de esa limitación de San Pablo. Y el Señor le dice, te basta mi gracia. La fuerza se realiza en la debilidad. Qué grande, ¿no? Y fijaos lo que consiguió San Pablo. Con esa limitación que fuese la que fuese. Pero fijaos lo que predicó y lo que anunció San Pablo, el Evangelio, con esa limitación que no tendría que ser pequeña, tendría que ser algo muy visible y algo público. Pero a pesar de todo, San Pablo anuncia en gran manera la fe, el Evangelio, con esas limitaciones. O sea, tenemos que acostumbrarnos y asumir esas limitaciones que tenemos ahí. Y os voy a decir una cosa. Cada uno tenemos nuestro aguijón. Cada uno tenemos nuestro aguijón. Tenemos nuestras debilidades, tenemos nuestras limitaciones. Y hay que saber asumir y hay que saber aceptar esas limitaciones pues que tenemos. Y San José nos enseña a aceptar nuestra debilidad, pero con ternura. Aquí está la clave. Que sepamos ver esa debilidad que tenemos, pero que sepamos verla con ternura. San José, por ejemplo, tiene que aceptar la humillación. Él era de Belén. De esto hablaremos mucho en la segunda charla. Era de Belén. Él, toda su familia estaba en Belén, o la mayoría de su familia. Tendría allí familiares. Y él tiene que aceptar ante la Virgen la humillación de que ninguno de sus familiares le acepte, le dé una casa, le dé una habitación, por lo menos, una habitación, un rinconcito, para que el niño nazca. San José tiene que aceptar esa humillación. Y sigue diciendo el Papa, el maligno nos hace mirar nuestra fragilidad con un juicio negativo, mientras que el Espíritu la saca a la luz con ternura. Y la ternura es el mejor modo para tocar lo que es frágil en nosotros. Solo la ternura nos salvará
de la obra del acusador. Y por eso es importante encontrarnos con la ternura y la misericordia de Dios en el sacramento de la confesión. La ternura. Que sepamos mirar nuestras debilidades, nuestros defectos, con ternura. Porque si no, se me va a imponer nuestra fragilidad y nuestra debilidad. Y eso nos desanima. Y eso nos puede llevar a hundirnos. Y eso es lo que quiere el demonio. Que miremos nuestra fragilidad y nuestra debilidad, pero no con una ternura. Y entonces eso nos desanima y nos hace dar pasos para atrás. Voy a poner un ejemplo de una madre. Esto es un caso real como la vida misma. El hijo ha hecho una de las suyas. Llega la madre y hace lo que debe hacer. Corrige al hijo. ¿Pero qué le pasa al hijo? Se enfada. Se enfada porque ha hecho algo que no está bien. En el fondo, se enfada porque no sabe aceptar, no sabe asumir sus debilidades, las cosas que ha hecho mal. ¿Y qué hace esta madre? Le ha reñido, Le ha dicho las cosas claras. No se la ha ocultado, por el bien de su hijo, claro. Y la reacción del hijo es enfadarse. Y se enfada también con la madre. Y está distante con la madre. ¿Qué hace la madre? Estoy hablando de un chico adolescente. Mira, tú que tienes una niña adolescente. Bueno, y Rosy también. Bueno, y la otra Rosy también. Aquí todos tenéis niños adolescentes. ¿Qué hace la madre? La madre tiene un montón de detalles, me lo estuvo contando, no los voy a contar aquí, ¿no? Porque algunos detalles eran bastante íntimos, ¿no? Tuvo unos detalles muy bonitos con ese niño, con su hijo. Y el niño ya se siente amado, se siente querido. Percibe, que algunas veces eso no lo perciben los hijos, les cuesta mucho percibirlo, percibe que la madre ha hecho eso con él por amor. O sea, a través de esa ternura que tiene la madre con su hijo, el niño acepta, asume su debilidad. Y esto es algo muy grande. Pero lo acepta y lo asume desde el amor, desde la ternura de esa madre. Qué bonito es esto, ¿no? O sea, desde el filtro de la ternura, el niño ve la debilidad que él tiene, las limitaciones que él tiene y lo acepta. Y no se hunde, lo acepta desde ese filtro de la ternura. San Juan Pablo II decía en la Divis Misericordia, que esta salió cuando yo estaba en el seminario, fue una encíclica que me encantó y me encanta, ¿no? Dice San Juan Pablo II, que la mirada de Dios me dignifica. La mirada de Dios me dignifica. Porque Dios nos ama con esa ternura, a pesar de nuestros pecados, de nuestros defectos, de nuestras imperfecciones. Y cuando nos sentimos amados con esa ternura por parte de Dios, que no es un Dios que está ahí para castigarnos, sino es un Dios que nos ama, que nos quiere, y nos quiere con esa ternura, nos quiere con esa delicadeza, y nos mira con esa mirada de amor que nos dignifica. Cuando nosotros vemos eso a nosotros no nos acusa esas cosas mal que están en nuestra vida. Pero cuando vemos lo que hay mal en nosotros, con el filtro de la ternura de Dios sobre nosotros, con esa mirada de Dios que nos dignifica. Qué importante que nos veamos como nos ve Dios, que nos miremos como nos mira Dios, que nos amemos a nosotros mismos como Dios nos ama. Porque algunas veces somos un poco duros con nosotros mismos.
Y muchas veces nos desanimamos en nuestra vida espiritual. Bueno, pues yo ya abandono. ¿Para qué voy a intentarlo ya más? Porque nos falta esa mirada de ternura sobre nosotros mismos. La mirada de ternura que tiene San José para él mismo, para su hijo y para la Virgen María. Punto noveno. No tener miedo que Dios lleve el timón de nuestra vida. Hay una necesidad humana terrible que nos hace sufrir muchísimo. Y esto nos pasa a todos. Y cuanto más mayores, más. La hermana Fe, por ejemplo, que es, no se enfade hermana por lo que voy a decir, era una broma, la necesidad que tenemos de controlarlo todo. Hay que ver lo que nos hace sufrir esa tentación que tenemos de controlarlo todo, de querer controlarlo todo. Y no dejamos que Dios lleve el timón de nuestras vidas. Y si intentamos controlarlo todo, vamos a sufrir mucho en la vida. Porque en realidad, ¿qué podemos controlar de nuestras vidas? Nada. No podemos controlar nada de nuestras vidas. Tenemos que confiar un poquito más en Dios, ponernos un poquito más en las manos de Dios. San José, no pasa nada, déjalo, esa era de seguridad. San José se despreocupa y deja a Dios que Él tome el timón de sus vidas. San José tiene todo preparado para que Jesús nazca en Nazaret. Llega el decreto, tiene que irse a Belén y nace en Belén, donde no tenía nada preparado. Cuando echa la llave de su casa, lo que San José no sabía, se fue por una semana más o menos a inscribirse en el censo, y lo que San José no sabía, que no volvería a esa casa hasta 8 años después. Para que nos demos cuenta lo que es dejar que el Señor lleve el timón de nuestras vidas, porque se tuvo que ir a Egipto. Cuando quiere volver a Belén, allí está Arquelao, el hijo de Herodes, que dicen que es peor que el padre, y se tiene que ir a otro sitio, a Nazaret. O sea, San José siempre está en las manos de Dios. Siempre pone todo en las manos de Dios. Y ¿cuándo nos rebelamos nosotros contra eso? Con las quejas. Dice Sor Faustina Kowalska, que es esta santa polaca que habla mucho sobre la misericordia de Dios, tiene un diario sobre la misericordia de Dios, y dice ella que en cierta ocasión le dijo Jesús por lo que más purgatorio íbamos a pasar. ¿Sabéis por qué? ¿Cuál va a ser la cosa por la cual más purgatorio vamos a pasar? Y yo creo que aquí no nos salvamos ni uno, Aquí no nos salvamos ni uno. Ni el cura que está aquí hablando, tampoco. Las quejas. Lo que nos quejamos. Hay que ver lo que nos quejamos. A mí me pasa muchísimo. Yo las cosas las hago. Y me piden los compañeros muchos favores. Ahora estoy sustituyendo a 2 sacerdotes. Y más de una vez me quejo. Lo hago, pero me quejo. Lo que ganaría en mis obras ante Dios si lo hiciese sin quejarme. Si lo hiciese sin quejarme. Porque lo bueno que tengo es que siempre lo hago. Pero me falta el punto ese de no quejarme. Si no me quejase, ¿cuánto ganaría ante Dios? Dice el Papa Francisco, y acabo este punto, en la Patris Corde, claro que es la que estamos hablando. San José deja de lado sus razonamientos para dar paso a lo que acontece, aunque no lo entienda. Deja sus razonamientos para dar paso a lo que acontece, a que el Señor lleve el timón de nuestras vidas. Y vamos ya con el punto último, el 10. San José es valiente y nos enseña a no temer. Dice el ángel en Mateo 1:20, le dice el ángel: José, hijo de David, no temas.
El Papa nos habla ahí de una valentía creativa. Dios no nos sitúa entre la espada y la pared, o esto o lo otro, no. Tenemos que tener una valentía creativa como tuvieron los primeros cristianos. En el libro de los Hechos de los Apóstoles vemos a los cristianos. Los cristianos, es curioso, los primeros cristianos, que son perseguidos. Pero ellos, cuando van huyendo en esa persecución, o sea, lo que intentaban era que no se extendiese el cristianismo, al perseguirles, intentar acabar con ellos, consiguieron el efecto contrario. Que al ir ellos huyendo, iban extendiendo más el evangelio, para que veamos que contra Dios no se puede. Pero los primeros cristianos tienen, digamos, esa valentía creativa. O sea, no se puede predicar en Judea, pues nos vamos a Samaria. Que no se puede predicar en Samaria, no me dejan anunciar el evangelio en Samaria, nos vamos por el resto del Mediterráneo, por todo el mundo conocido de entonces. Para que veamos esa valentía creativa que nos habla el Papa. Por ejemplo, ahora, se han cerrado, o en estos tiempos atrás, se cerraron las iglesias. No sé si sabéis, os lo voy a contar ahora, sí, un poquito. Aunque estamos en YouTube, pero bueno, vamos a lanzarnos un poquito. ¿Sabéis que ahora pretendían que las iglesias dejaron en el 25 o el 30%? Ahora. Lo han pretendido. Estuve hablando con el administrador diocesano y me dijo, vamos ahora a negociar con las autoridades, ¿no? Porque me parece que están los cines y los teatros en el 75%. Cuando se ha demostrado por los rastreadores que en la iglesia no se contagia a nadie. Porque hay muchas medidas y hay mucha prudencia. Bueno, pues se ha negociado y se ha llegado otra vez, gracias a Dios, por lo menos que nos mantengan ahí, ¿no? En el 50%. Pero fíjate, cuando se cerraron las iglesias, yo no digo que no hubiera que cerrarlas, había que cerrarlas, pero no, pues se cerraron. Pero hemos tenido esa creatividad de llevar el evangelio a las casas. O sea, se han cerrado las iglesias y se han hecho iglesias domésticas, iglesias en cada una de las casas. No digo que haya pasado en todas las parroquias, pero en muchísimas parroquias ha pasado. En la mía, por ejemplo, es a través de la radio, de la emisora parroquial y a través del canal en YouTube. Pero hemos llegado a las casas. Y yo estoy convencido, que lo sé de sobra, que he llegado a personas que antes nunca había llegado. Y en esos días, cuando estuvimos en Arroyo completamente cerrado, bueno, y en toda España después, la gente escuchaba, la gran mayoría escuchaba la misa. No se asombra, ¿no? O sea que tenemos que tener esa creatividad, esa valentía creativa que nos dice el Papa. ¿Cómo tuvieron aquellas personas que llevan al paralítico, curiosísimo, llevan al paralítico a que Jesús lo cure? Y estaba Jesús tan rodeado de gente que no podían acercarse. ¿Qué hicieron? Fíjate lo que hicieron, Subieron al paralítico en aquella camilla que llevarían entonces arriba al tejado, quitaron las tejas, quitarían el falso techo y descolgaron al paralítico con cuerdas hasta abajo delante de Jesús. Cuidado, Esa es la valentía creativa. Hay otros detalles más pequeños, por ejemplo, Zaqueo, ¿no? Dice, tiene que pasar por aquí Jesús. Me subo al árbol y cuando ve, ya le veo. Y llega Jesús y dice, Zaqueo, que hoy como en tu casa. Anda. Qué valiente era también Jesús, Eso sí que era valentía creativa, Se invitaba enseguida a comer, en casa de los demás, ¿no? Yo hoy me voy a invitar aquí en casa de las hermanas. Sí, hermana Fe, hoy me invito a comer aquí. Muy bien, pues nada, con esto ya hemos acabado esta primera charla y ahora nos quedamos este ratito en oración, meditándolo, todo, esta gran charla que nos ha escrito el Papa. Yo no sé, seguro que ponéis por si queréis leerle alguno, ¿no? En vuestros móviles o celulares, ¿no? Hay que decir también celulares, porque nos estarán escuchando, después nos escucharán los americanos, ¿no? Ponéis seguramente en el Google, ¿no? Ponéis Patris Cordes y seguramente os sale la carta, ¿no? Por si queréis leerla aquí un poquito ante el Señor, ¿no? Que el Señor nos hable, lo que he dicho antes, de la Biblia, ¿no? Cuando nosotros rezamos, le hablamos a Dios. Cuando leemos la Biblia, es el Señor quien nos habla. Pues que el Señor también nos hable a través de esta carta que ha escrito Patris Cordes,
Qué bonito, ¿eh? Corazón de padre. Pues bien, hasta dentro de un ratito que continuemos con la segunda charla.